días, Álvaro Padrón, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien. Decía, venís de Buenos Aires, está muy movida la escena política, pero decíamos, ni que hablar, económica, social de Argentina, con esta sorpresa. Se puede decir, hay muchas críticas hacia las encuestadoras, por supuesto. Todas las encuestas daban ganador a Alberto Fernández. Lo que no daban es este margen tan importante. Creo que una encuestadora estaba dando 37% Macri, 44% Alberto Fernández, fue la que estuvo más cerca. Sí, sí. Pero no es menor una diferencia de 15 puntos pensando en octubre, ¿no? No, fue un tsunami. Hay que vivir en Argentina para darse cuenta del impacto político, social, económico de una elección que no era solo las encuestas. Había un clima, incluso en los mercados, de cierta confianza en que podía ganar Macri. Incluso hubo, se dice, manipulación de datos en términos de cómo contener el dólar. O sea, hubo una operación, eso es clarísimo, de crear un clima de que la economía, incluso recuerden las semanas anteriores, se hablaba de una estabilidad y de una cierta recuperación de la economía. Entonces, todo eso se cayó de una manera tan estrepitosa que hay interpretaciones, incluso Alberto Fernández lo dice, Macri se tiene que hacer cargo, más que enojarse tanto, de haber creado ese clima un poco de fantasía de que Argentina estaba saliendo de la crisis. Esto fue muy, muy fuerte, acá se escuchó poco, pero fue muy fuerte esa crítica a haber preparado un clima pre-elección en donde parecía que las cosas mejoraban. Entonces, la gente está muy enojada. Yo me río porque se dice hay que contener a los mercados. El problema es que en las elecciones a lo que hay que contener es a la gente. O sea, y la bronca en Argentina... Contemplarla, ¿no? Contemplarla, contenerla. Al final, y si observan, la decisión de Macri de estos días, más que para los mercados, es para el electorado. Él rebobina, tú lo decías recién, ¿no? Comete un error increíble. Estamos frente al peor Macri de toda su carrera política. De toda su carrera política. Está enojado, está muy encerrado, le cuesta tragar lo que es la crítica más dura que se le hace hoy, no desde el progresismo, no desde la oposición, desde sus propias filas, que es no haber dado un paso al costado. Ahí está la clave. Hace un año nos sentamos en aquella mesa, me acuerdo cuando había empezado el programa, que todavía trabajábamos de allí, y yo decía, en esta elección en Argentina no puede ser ni Cristina ni Macri los que compitan. Y Cristina dio el paso correcto. Ella asumió ese problema y dio un paso al costado. Macri no. Incluso lo que más se le critica ahora no es solo la derrota, sino el hecho de que esté llevando también al fracaso a la principal figura alternativa que tenía Cambiemos, que es Eugenia Vidal, que se la llevó puesta en esta elección. Es mucho más relevante. Ella salió muy bien, ¿eh? Sí, sí. Ella salió muy bien. Ella salió con humildad, salió diciendo hay que escuchar a las urnas, nosotros vamos a seguir trabajando, y la verdad que perdió por paliza ella. Sí, sí. Porque y perdió, sorprendente, ¿eh? Perdió frente a un candidato que representa precisamente lo que más fácilmente critica el gobierno, que es al kirchnerismo duro, a la cámpora. Kicillof es el hombre más importante de la cámpora. Ministro de Economía. Ex ministro de Economía. Ex-ministro de Economía, claro. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un error muy importante desde el punto de vista político de Macri. Después nos mareamos mucho con la economía. Yo creo que, repito, en este momento en la elección, lo determinante es la conexión o no del candidato con la opinión pública. Y ahí es donde está el resultado más duro para él. Él venía de un resultado muy duro, que es que la economía nunca le funcionó. Y era su principal caballito de batalla. Es decir, voy a traer inversiones, voy a garantizar que Argentina vuelva a recuperarse, vuelva a insertarse en el mundo. Voy a resolver muy rápido la inflación, porque eso se resuelve fácil, dijo. Y voy a bajar la pobreza. Si uno de alguna manera repasa todos esos datos, en ninguno le embocó. Pero luego viene la síntesis política, y la síntesis política es que la gente, y esto es lo que confirma esta elección, que como decía Gonzalo, es verdad, es tremendo, haber hecho un aparato gigantesco electoral para que nada se elija, porque en el fondo la gente no estaba eligiendo nada, estaba dando una señal política sobre dónde están las mayorías. Quizá el dato más relevante, además de la diferencia, es que
definitivamente la polarización se llevó puesta a una tercera vía. Sí, sí. Y cuando vos La comparabas, Baña claro, cuando vos mal. comparabas con las PASO de 2015, decías bien, en principio hubo una diferencia muy importante entre Scioli y Macri, que recupera en parte en primera vuelta y definitivamente en segundo, también como tú decías, la diferencia fue muy poca. Hay que entender una cosa que es importante, se habla en general muy duro del kirchnerismo y de las formas, las prácticas, sobre todo del peronismo. Recordemos que la elección se ganó por muy pocos votos, 2%, 600.000 votos. Y ninguna voz salió a decir que había habido problema ni de fraude ni nada. Se aceptó esa transición con mucha tranquilidad. En la comparación que estabas haciendo agrego un elemento más. En aquella oportunidad Macri era oposición, no gobierno. Ahora está en un dilema enorme. Él tiene que ser al mismo tiempo presidente y candidato. Claro. Entonces esto es dramático y es un muy mal diseño político institucional. Sí, Porque es un problema. miren qué pasa hoy en Argentina. Él tiene que hacerse cargo Del gobierno, del con lo que eso gobierno que y de la significa. estabilidad, y por supuesto lo que hizo el lunes fue desastroso. Por supuesto. La imagen como presidente quedó muy deteriorada porque sale como presidente a prender fuego a las praderas, a decir que este es el final de la Argentina. Estas son palabras textuales. Si gana el kirchnerismo es el final de la Argentina. Imaginen un minuto ese discurso en Uruguay. Que el gobierno esté diciendo que si gana la oposición es el final de Uruguay. Sería inaceptable. Cuando él lo que tendría que haber hecho, lo primero que tendría que haber hecho es levantar el teléfono y felicitar a Alberto Fernández. Sí, y por lo pronto evitar la idea de la inestabilidad económica. Por ejemplo, decir, lo que está haciendo el mundo es responder a lo que puede pasar si gana la oposición. Echándole la culpa a la gente por haber votado como votó. Una negación del resultado. Por eso, ¿cuál es el Macri real? ¿El del lunes o el del miércoles? Y Cristina Fernández, que desde un video, la noche misma, que felicita y los menciona de a uno de lo que fue el proceso eleccionario, habla de Mauricio Macri, habla de Vidal y al final dice, pido certezas, Sí. pido certezas. Otra vez ella vuelve a ser muy intuitiva, más allá de las opiniones, de lo que piense de Cristina Fernández. No, el vuelve papel de a ser Cristina Fernández... muy intuitiva de por dónde va el sentimiento de la gente. Sí. Ana María, el papel de Cristina Fernández es clave ahora porque ella asumió que tiene que tener un perfil bajo. Totalmente. Y ustedes observen, el centro va para Alberto Fernández. Y está muy bien, es y lo que esto corresponde. es lo que Macri no entendió, que él tenía que dar un paso al costado, tenía que mantenerse como presidente y tenía que haber otra alternativa. Que era Vidal. Que era Vidal, que como dijimos siempre, por eso yo hablaba tanto de que ninguno de los dos podía ser candidato, ni Cristina ni Macri, tienen el piso muy alto y el techo muy bajo, porque hay mucha resistencia para ambos candidatos. Entonces, lo que tenían que hacer era dar paso a alguien que no cargara con esa mochila. El kirchnerismo lo logra con Alberto Fernández, que claramente corre al centro, lo dije también el jueves pasado. Que no tiene una sola denuncia en su contra. Además. Que tiene una visión crítica de lo que fue el gobierno de Cristina Fernández. Igual déjame decir que claramente en aquella dicotomía entre corrupción y crisis económica, que era donde estaba jugándose la campaña, la gente termina eligiendo mucho más por la situación económica que por las cuestiones de denuncia. Es clarísimo en este resultado, es clarísimo. Y lo otro que pasa en Argentina, una teoría que tiene mucha gente, es que en Argentina no gana alguien, pierde otro. Eso pasó con el peronismo en el 2015. Macri podría haber perdido si se unía al peronismo. Por algo los votos de masa eran determinantes. En primera vuelta, recuerden, tuvo el 21%. Entonces, si el peronismo hubiera estado unido, Macri no ganaba en las otras elecciones. Y ahora va a pasar igual. La mayoría de los analistas dicen que el que está perdiendo es Macri, no que está ganando Alberto Fernández. Que el que está siendo incapaz de hacer triunfar al oficialismo es Macri. Y mejor demostración que eso, que su reacción el lunes no puede haber. Ahora, claro, rebobina, pero es duro, creer que la gente va a ver con una visión positiva el cambio de un presidente en 24 horas, en donde suena mucho más creíble lo que hizo el lunes, porque salió espontáneamente. Lo que hace el miércoles la gente lo va a ver bien, en el sentido de que, bueno, entonces... Es lo que se tiene que hacer. Es lo que se tiene que hacer, pero no va a quedar como creíble en términos del personaje. Y esto, por eso es el momento más duro de Macri,
porque lo del lunes parece ser el Macri más real y lo del miércoles el Macri acompañado de un conjunto presionado para que haga lo que tiene que hacer, que es intentar garantizar como presidente, no como candidato, la estabilidad. Pero un problema similar tiene Alberto Fernández. ¿Cómo se comporta Alberto Fernández ahora? Frente a la iniciativa de Macri de decir, bueno, bajemos la pelota, tratemos de estabilizar la economía. Él tiene que seguir siendo el candidato de oposición. Ustedes observen que las declaraciones de Alberto Fernández están llenas siempre de una lógica media dual. Que el problema lo arreglen ellos. Ellos son el gobierno. Exacto. Pero también tiene que tratar de evitar que se llegue a un punto en donde la situación económica se vaya al diablo. Y esto es posible. Hay por ahí un audio que se lo adjudican al ex embajador de Argentina en Guillermo Uruguay. Montenegro lo desmintió. Él lo desmintió. Pero fuera de si es verdad o no, yo lo que digo que lo que está dicho ahí es lo que piensa mucha gente en Argentina y muchos líderes de Cambiemos. Porque tienen un estilo muy poco tradicional de política, en la política institucional tradicional de pensar el país. Cuando la gente me dio la confianza, son todos divinos. Sí, cuando la gente me retiró la confianza, nadie se pregunta por qué, porque nadie es autocrítico, dicen son todos horribles. Eso está muy presente. Eso está muy presente en muchos líderes de Cambiemos. Y bueno, obviamente que la elección en Argentina hizo que en Uruguay influyera desde el sistema político. La izquierda, el Frente Amplio, celebró. Recordemos que la primera reunión que tiene en el exterior Alberto Fernández... Eso en Uruguay con Mujica. Exactamente. En Uruguay con Mujica. Y luego una referencia a Astori como su modelo económico. Exactamente. Pero, a ver, repercutió en Uruguay, repercutió en todo el mundo. Sí, ni que hablar. En el Fondo Monetario se están agarrando la cabeza. Ustedes observen los comentarios de los analistas económicos en Estados Unidos, no son del tono de Macri. Empiezan a decir que los problemas de la economía argentina se generan con el gobierno de Macri y entonces empiezan a tirar cables pensando claramente en los datos electorales, que significa que van a tener que negociar con un gobierno que va a ser de otro color. El único que se pierde totalmente, porque ya en estas cosas no tiene límite, es Bolsonaro. Otro que opinó de manera muy directa. Digo para llegar a Uruguay, porque si no nos creemos que somos los únicos que estamos mirando a Argentina. No, lo que dijo Bolsonaro es tremendo, es un disparate. Locura. Dijo, y miren, la Cancillería brasilera, que es una de las más importantes de América Latina, Itamaraty, no saben cómo taparle la boca, porque para Brasil es muy importante Argentina. Obvio. Y se van a tener que sentar a negociar con el gobierno que corresponda, porque sí es la democracia. Así como nos estamos tragando a Bolsonaro como presidente de un país porque fue electo. Entonces, Alberto Fernández respondió muy duramente, y no calificó al gobierno, sino calificó a Bolsonaro. En esto fue muy inteligente. ¿Por qué? Porque se está metiendo en la interna brasilera. Y en Brasil hay mucho ruido con Bolsonaro. Sí, sin duda. Hay mucho ruido. Bolsonaro tiene muchos problemas en Brasil como para meterse en otros países. Sí, está en recesión, ¿no? Digo, decir, lo que decíamos, nadie va a desconocer lo que pasa en Venezuela y la visión crítica sobre Venezuela. Pero que Macri y Bolsonaro se junten para hablar de Venezuela, se vuelve poco creíble. Mirá, a mí me sorprendió que en Argentina se habla muy poco de Venezuela. Y miren lo que acá se habla de Venezuela, ¿no? O sea, el macrismo utilizó muy poco el fenómeno Venezuela para pegarle al kirchnerismo. Lo usó Bolsonaro, diciendo que él esperaba, si ganaba el kirchnerismo, que la frontera, sobre todo en este caso del sur, Río Grande do Sur, se transforme como la frontera que tiene Brasil con Venezuela, un éxodo. Él se olvida, por ejemplo, la cantidad de brasileras y brasileros que se están yendo de Brasil porque no soportan a su propio gobierno. Claro, él termina diciendo que se vayan porque a mí no me importa estos zurdos, no sé qué. Pero y en el Uruguay, claro, es decir, recordemos, hay legisladores del Partido Nacional, del Partido Colorado, celebrando el triunfo de Macri porque era el cambio de ciclo. Y bueno, y ahora le pasa a Macri dentro de Argentina. Yo veía las piruetas de algunos periodistas el domingo de noche, eran increíbles. Digo, porque el escenario era muy, muy impresionante, hay ¿no? Mucho las piruetas nervio, quedaban. Y en el mucho Uruguay, nervio en el mundo del periodismo, obvio, en las empresas. Obvio. Y, por supuesto, ¿Qué va en a los ser elencos Majul gubernamentales. Que todo lo del domingo de noche, a las 9 de la noche, arrancaba hablando de Cristina Fernández?
Sí, sí. ¿Qué va a hacer? Es duro, Ahora, es duro. es un escenario complejo. Por eso hablo de un tsunami. También te digo que Alberto Fernández se va a encargar de moderar Sí, como debe ser. todos los discursos, No, intentar... viste que su discurso dijo no Sí. venganza. Y bueno, y en el Uruguay mucha gente, estoy pensando, por ejemplo, la senadora Verónica Alonso, o digo decir, como decía, o Novik, muchos, ¿no? Digo, si salieron a celebrar la llegada de Mauricio Macri, y claro, ahora todo el mundo se quiere despegar, ¿no? Lo decíamos la otra vez, así como el caso de Venezuela le sirve a la oposición para poner contra las cuerdas al gobierno sí. del Frente Amplio, no tanto al gobierno, sino al Frente Amplio como tal. Sí. El caso de Argentina es una referencia muy fuerte para el Frente Amplio y para el gobierno. Incluso yo te diría que la región es una referencia muy fuerte para el gobierno. Porque miren, Brasil no crece, Brasil está en problemas recesión enormes, Argentina ni que hablar, y Paraguay en una crisis política. Entonces, la región nos pone en un lugar, y esto es reconocido a nivel internacional, Uruguay termina siendo visto como un país, digamos, creíble, estable. Con problemas, no hay pero... en la relación política esa rispidez que genera incertidumbre. Y finalmente hay inversiones, que este es el gran asunto de la economía. Claro. La prueba de fuego es si vienen o no inversiones. Por lo tanto, la entrada de UPM termina siendo como esa garantía, esa demostración de que se podrá decir de todo, pero hay una estabilidad económica que sigue generando credibilidad, sobre todo en esto que en Argentina explotó, que es la idea de que los mercados, de alguna manera, frente a cambios políticos, terminan operando. Entonces, yo diría, lo que dijimos el jueves, es la elección más importante para nosotros después de la nuestra, la Argentina, y va a seguir operando porque, como lo planteabas hace un minuto, coinciden las fechas. La gran pregunta ahora es si hay segunda vuelta en Argentina. Y hoy aparece como que no. Como que gana porque Alberto la Fernández forma que se elige en Argentina es distinta que la nuestra. Si tiene 45%, un partido ya gana, no precisa el 50%. Y si tiene 40% y el que le sigue tiene menos está más separado que 10 puntos, ganó, también gana. Sí, claro. Y hoy esa es la realidad en los números argentinos.